Valladolid, que neste momento passam do que vai ocorrer durante esta sessão desta tarde, aqui num sentido transfronteiriço, para vermos então a situação atual, tanto em Portugal como também em Espanha. Obrigado, Manuel, por aceitar este desafio e também queria agradecer a todos os participantes da mesa redonda, um grande agradecimento por estarem aqui hoje presentes, para conseguirmos então dar assim um feedback da situação atual destes dois países a nível desta área que é tão querida para nós, que é a área do pão. Bem, obrigada e até já. Muchas gracias, Lilian, y muchas gracias por coordinar este proyecto en el que estamos juntos, por facilitarme el poder presentar o moderar esta mesa redonda. Bueno, antes de nada, algunos consejos para toda la gente que se ha unido. Yo os rogaría a todos los que no sois ponentes que apagáis el micro y, si es posible, la cámara, ¿vale? Porque así se ve solo a los que son ponentes y la gente nos identifica mejor. Vale. En segundo lugar, también simplemente comentaros que el formato del encuentro que tenemos hoy es mesa redonda. Entonces, bueno, yo voy a ir lanzando una serie de preguntas a los asistentes y lo que pretendemos es que sea una charla distendida y que cada uno dé su opinión, se pueden cruzar comentarios, se pueden contestar uno a otro, en fin, que estemos relajados todos y que hablemos un poco del pan, que es lo que yo creo de lo que se trata en el día de hoy, de dónde venimos y a dónde vamos, a dónde deberíamos ir. Y yo creo que para empezar lo primero que tengo que hacer es presentar a la gente que tenemos como los ponentes, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar tal como los tengo en la lista. Bueno, la primera persona que está en el cartel es Elisabeth Ferreira. Elisabeth Ferreira, aunque la veis como Leonor Pinelo, ¿vale? Donde pone Leonor Pinelo es Elisabeth Ferreira, ¿vale? Es una de las participantes en nuestro proyecto, su empresa Pau de Limón, una persona muy activa está implicada en el turismo, bueno, tiene su propio negocio, obviamente, Pau de Limón, aparte asesora, en fin, está en muchísimos sitios, no es muy largo de contar, pero bueno, yo creo que en Portugal es una persona muy conocida en el mundo del pan, en España también, porque también está muy implicada en el mundo del pan en España. Y nada, encantados que estés aquí, Elisabeth. Si quieres decir algo antes de empezar. Has dicho todo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elisabeth. A continuación tenemos a Felipe Canario, que realmente viene representando una empresa española, más que española, yo diría una multinacional, porque tiene fábricas en muchísimos países, es uno de los grandes fabricantes en el mundo de panes precocidos, masas congeladas y todo este tipo de productos, pero es portugués y está trabajando un poco a caballo entre los dos mercados, fundamentalmente en Portugal, y tiene un buen conocimiento del mercado de los dos. Con Europastry, que es la empresa en la que trabaja Felipe, lo que hemos querido es traer también aquí el punto de vista de una gran empresa, y una empresa además que tiene una gran variedad de productos, no solo el pan, sino también bollería y muchos otros tipos de productos, y con una visión también muy internacional, de productores, además una empresa que nace de panaderos y ya ha crecido a partir de panaderos, se ha extendido por todo el mundo con mucho éxito y hoy en día, pues bueno, es uno de los referentes que tenemos en España, en el mundo hispano, y una expansión hacia todo el mundo. Felipe, si quieres comentar algo. Antes de mais, agradecer a todos, obrigado a todos pelo convite e dizer que tu, pronto, Manuel, tu parece que conheces tanto a Europastry quase como eu. Muito obrigado pela introdução e só vos deixo também a nota que sou responsável de marketing e de vendas da empresa cá em Portugal e estou aqui na representação daquilo que é o grupo e gostava de contribuir com o máximo que possa para que este debate flua y traga cosas nuevas e interesantes para el mercado del pan, que es muy importante para todos. Gracias, Felipe. A continuación tenemos a Hugo López. Hugo López trabaja para Sonae. Sonae es, bueno, en Portugal los conocéis muy bien, en España quizá un poquito menos, pero bueno, es uno de los grandes de la distribución en Portugal, ¿vale? Dentro de lo que son supermercados, pues bueno, uno de los dos
actores principales del mercado portugués y en concreto Hugo es el responsable de la compra de panes para esta gran empresa y por tanto tiene una visión desde otro punto de vista. Hemos visto un pequeño productor, hemos visto una gran empresa, también vamos a tener la visión de gente que comercializa pan. Además comercializa en muchos territorios, en ciudades más pequeñas, más grandes y tiene un gran conocimiento del mercado. Entonces, bueno, gracias Hugo por venir e se queres comentar algo antes de empezar. Sim, quero agradecer muitíssimo o convite e estar presente neste painel com ilustres conhecidos e empresas muito conhecidas mundialmente do mercado do pão. Eu vou, como recém-chegado ao mercado do pão, vou tentar dar o contributo que me é possível, mas agradecer primeiramente a oportunidade de poder estar aqui convosco e aprender. Muchas gracias, Hugo. Bueno, a continuación tenemos a José Baltazar, que debería abrir el micrófono, si es posible, José. Tienes cerrado. Vale, de la empresa Tecpan. Tecpan es una empresa portuguesa y es una empresa que se dedica a suministrar a las panaderías y a la industria de la panificación ingredientes, mejorantes, mixes y una serie de productos un poco para hacer la vida más fácil a los panaderos. Entonces, bueno, tenemos esa visión también desde un punto de vista del mercado portugués de una empresa más bien local. Boas tardes a todos. Portanto, eu faço parte do grupo que é a Tecpan Prodipani. A Tecpan é fabricante de aditivos, ingredientes e misturas para a panificação e pastelaria, e a Prodipani é distribuidora. É uma grande distribuidora a nível nacional, com cobertura nacional, e tem 36 anos. Há 36 anos que estou nesta atividade. Primeiro distribuindo e mais tarde, há cerca de 20 anos, fabricando também os produtos para o bakery ingredient, digamos assim, para a grande família deste setor. Nós não só estamos em Portugal, como estamos no Brasil, também a fabricar, e procuramos fazer uma ponte indo buscar ao Brasil produtos típicos de lá, por exemplo o pão de queijo, não é? Quer dizer que é um produto típico brasileiro, que fabricamos e distribuímos em Portugal, como também temos uma distribuição em Angola. Pronto, esta é a nossa atividade. Podemos dizer que somos uma empresa familiar, no meio dos grandes gigantes, quer dizer, da meia dúzia de gigantes que há neste mundo, começando pelo Apurados e todos os outros, quer dizer, mas até hoje conseguimos sobreviver. E portanto, quer dizer, estou interessado em participar e em tirar daqui alguns ensinamentos, assim como dar conta da minha experiência de 36 anos, como disse, primeiro na distribuição e depois também a fabricar. Obrigado, Baltazar. Y bueno, a continuación, y siguiendo un poco la lista que tengo de aquí, tenemos a Jorge Grande. Jorge Grande es, tiene un poco en representación de la empresa Puratos. Yo creo que todos conocemos a Puratos. No es ni una empresa española ni portuguesa, es una empresa belga, pero es una empresa multinacional que está en todo el mundo y también nos puede aportar esa visión mundial que tienen este tipo de empresas. De hecho, ya hablaremos de algunos de los productos que han introducido al mercado hispano, que no eran ni belgas, ni españoles, ni portugueses, pero han sido ellos un poco los responsables de traernos esos productos. Entonces, bueno, yo creo que no hace falta, pero bueno, es una empresa fabricante de mejorantes, grasas, chocolates, de un montón de ingredientes, de materias primas, yo creo, de soluciones para el mundo de la panadería, pastelería, tanto pequeño obrador como industrial. Bueno, muchas gracias, Jorge, por estar aquí y bueno, si quieres decir algo. No, a ver, te voy a contratar como vendedor de Puratos porque lo has hecho muy bien. A ver, nosotros estamos celebrando este año, desde enero, el 100 aniversario de Puratos, hace 100 años que existimos,
Pasa que con la pandemia pues no lo podemos celebrar como queríamos con todos nuestros amigos y colaboradores cerca de nosotros. Lo único que quería decir en esta introducción es gracias a los organizadores de este evento, porque para mí lo más importante es que hablemos de pan. Hablemos de pan en todo momento y cuanto más hablemos, mejor para todos. Estamos en un sector que lo que requiere es que todos hablemos y hablemos bien del pan, para contrarrestar las cosas que no se dicen bien del pan. Entonces, cuanto más se hable, cuantos más foros como este existan, muchísimo mejor para el sector y todos tenemos una obligación moral de participar en estos foros, porque al final lo que nos interesa a todos es que devolver al pan la dignidad como un elemento clave en la dieta, ya sea mediterránea, ya sea atlántica, que desde hace cientos de años estaba en todos nuestros platos. O sea que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Jorge. Y por último nos queda María Franco. María Franco es panadera, familia de panaderos. Su negocio, aunque está en la provincia de León, en la ciudad de Sahagún, ella es la presidenta de los panaderos palentinos, porque tienen varias tiendas en Palencia. Y también es una persona muy activa, que bueno, lleva un poco su corta vida, porque es muy joven, profesional en el mundo de la panadería, pero ya ha hecho muchas cosas. Entonces tenemos además la suerte, junto con Elizabeth, de tener a dos mujeres rurales trabajadoras. Y ayer fue el Día de la Mujer Rural Trabajadora, con lo cual no lo hemos hecho queriendo, pero lo hemos hecho muy bien. Hemos elegido muy bien a las representantes de la pequeña panadería. Entonces, bueno, María, si quieres comentar algo. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Manuel. Pues nada, agradecer la invitación. Para mí también es un orgullo poder estar sentada y compartir esta pantalla con grandes profesionales del sector y empresas pues con tanta trayectoria y tan potentes como las que tenemos aquí. Así que bueno, que para mí me siento muy agradecida. Y como bien ha dicho Jorge, pues lo más importante a día de hoy es hablar de pan. Creo que nos tenemos que sumar todos en el mismo barco y dejar la pelea que llevamos durante igual estos últimos años de distinguir la panadería industrial, la artesana y pues eso, navegar en la misma dirección y hablar de pan. Así que nada, muchas gracias por la invitación y poco más. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar. Antes de nada, yo creo que todos los asistentes se han dado cuenta, lo voy a recalcar, al ser un proyecto transfronterizo, estar aquí juntos, gente de España y de Portugal, se van a mezclar un poco los dos idiomas. Los españoles, lamentablemente, no sabemos portugués, nos cuesta mucho, pero los portugueses nos entendéis muy bien y habláis mucho mejor de lo que nosotros hablamos portugués, pero vamos a hacer todos un esfuerzo. Entonces, bueno, yo creo que los españoles podemos hablar más rápido, pero porque nos entendéis muy bien, aunque intentaremos también frenarnos. Y a los portugueses os pedimos que tengáis un poco de paciencia con nosotros y nosotros también pondremos todo de nuestra parte para poder entenderos, ¿vale? Muchas gracias a todos y vamos a empezar. Y bueno, yo creo que por sentar un poco las bases, yo creo que vamos a hablar más de futuro que de pasado, pero podríamos empezar un poco hablando de pasado, no en un pasado muy lejano, pero sí que me gustaría que me dierais cada uno la opinión que tenéis o la visión de cómo ha evolucionado el mundo de la panadería en los 10, 20 últimos años, tanto desde el punto de vista industrial, como artesanal, como de los panes industriales, tanto en el mercado español como en el mercado portugués. Entonces, bueno, yo creo que cada uno vais interviniendo en función de vuestra experiencia y vamos uniendo un poco las opiniones de todos. Quien quiera empezar, quiera romper el hielo. ¿Puedo empezar? Sí, por favor, Elizabeth. Pues hay algunos puntos, muchos cambios los últimos años. No sé si hablo en portugués o en español. ¿Cuál será más fácil para entendernos todos? Para mí el español, pero eso debe ser muy egoísta, como estés más cómoda. Estou cómoda en las dos, por eso é igual. Pronto, eu vou falar em português. Temos também mostrar que, a ver se ensinamos um pouco de português aos nossos compatriotas. Continua uma das principais causas e o que tem acontecido ultimamente, e acho que é por isso, os últimos anos, por isso é que estamos aqui. Essa é uma das grandes preocupações, é que há uma contínua diminuição do consumo de pão. Infelizmente não tenho dados de Portugal, tenho dados de Espanha.
há uma média de 37 quilos de pão por ano, por habitante. Há aqui uma ressalva que os casais com crianças pequenas têm um consumo de 18 quilos de pão per capita. Isto é uma preocupação para nós e, portanto, há aqui outra questão que é o consumo per capita de pastelaria industrial e as bolachas, que isto são dados obtidos oficiais, ascende a 13,55 quilos, o que quer dizer que o total de padaria e pastelaria chega aos 45 quilos, o que não deveria ser junto, porque padaria não é pastelaria, não deveríamos juntar. Outro ponto que eu acho que foi é a alteração drástica. Neste momento não há uma alteração desde 1985, pelo menos em Portugal, a lei mantém-se. Portanto, no fundo, faz-se um bocadinho o que se quer com o pão, qualquer coisa pode ser chamada pão. Ao contrário de Espanha, que tem uma lei desde julho do ano passado, em que há uma preocupação com a massa-mãe, com a medição do pH e com todas essas coisas, que é uma forma de controlar pão saudável ou pão menos saudável, digamos assim. Outro ponto, seguindo todas, é a dificuldade em encontrar pessoas qualificadas. Esse é um dos grandes problemas que nós temos e principalmente fazer pão de qualidade. E isto acho que é um dos problemas que nós sentimos mais. Por isso nós aqui também, representando também, falando da Escola Richemont, que fez ainda o ano passado, juntou investigadores do mundo inteiro sobre a preocupação e a investigação sobre as massas-mãe e sobre o pão saudável, que esteve no centro desse congresso e, portanto, essas são um bocadinho as minhas ideias. ¿Alguien más? Yo quería aportar, yo sí tengo datos de Portugal y de España, de los dos países. Los datos de Euromonitor, de todos modos, lo que dice es que el consumo de pan en Portugal ha bajado desde los 55 kilos del 2004 ahora a 50, pero en el 2014 estaban 48. Eso hace que Portugal esté el tercer país con menos consumo de kilos per cápita, cuando hace simplemente 50 años Portugal era el tercero por arriba. La situación en España todavía es más dramática, porque ahí sí que ha habido una caída hasta casi los 37 kilos y ahora mismo es el país con menos consumo per cápita de pan, cuando históricamente también ha sido un gran consumidor de pan. Yo simplemente en las tendencias de los últimos 20 años quería estar de acuerdo con muchas cosas de las que ha dicho Elisabeth. Primero, el tema de formación. Por suerte diría que cada vez más empiezan a haber ya escuelas. En Portugal hay escuelas a través de las escuelas de turismo. Pasa que son cursos demasiado generales, no son avanzados. En España se está creando el primer carrera graduados del PAN, pero llevamos 10 años discutiendo y todavía no ha llegado a ver la luz. Otras tendencias claras de los últimos 20 años para nosotros han sido, en el caso de Portugal, abrirse a nuevas materias primas. Era un país que hace 20 años tenía poco acceso a todas las materias primas, ahora lo tienen. Y era un país, sin embargo, que siempre ha tenido muy buenos cereales, unas harinas de buena calidad, con lo cual incluso ha tenido bastante variedad, todavía más, porque ha hecho no solo pan de trigo, pan de maíz, que eso siempre ha sido muy interesante. A nivel un poco más por canales, yo diría que sí que ha habido una evolución importante a nivel industrial. La industria, en ese sentido, ha avanzado mucho más que el artesano durante 20 años. La industria ha pasado a tener la típica máquina Mecacern de muy poca fermentación y búsqueda de una gran productividad, dando lugar a un pan de muy mala calidad. Y durante estos 20 años ha evolucionado. Y ahora los grandes industriales han invertido muchísimo dinero en tener una industrialización de panes de muchísima mayor calidad gracias a tiempos de reposo, a incorporaciones de masa madre, a fermentaciones mucho más largas, dando un salto cualitativo que yo diría estratosférico a nivel de calidad. En cambio, en el artesano ha habido una diferenciación muy clara. Ha habido una serie de artesanos, yo diría que todavía demasiado pocos, que estos sí que han dado un salto ya cuántico en dar un pan extremadamente bueno. Hay unos grupos, hablaban de la escuela Richemont,
unos grupos de panaderos que sí que se han tomado en serio el hacer un pan de calidad y que están demostrando que como artesanos son capaces de dar un pan totalmente diferenciado. El otro gran cambio en el mundo artesano, en los dos países en este caso, es la introducción enorme de lo que llamamos bakery chains, las cadenas de panaderías. Que esto es un elemento que quizás se ha visto más en España, porque tradicionalmente en España el panadero no tenía mesas donde servir, sino que era simplemente un establecimiento pequeño donde la gente recogía el pan, mientras que en Portugal históricamente siempre ha habido muchas más mesas para servir en él, porque era panadería, pastelería en muchos casos. Finalmente, un elemento también muy importante para mí es que ha pasado quizás más en Portugal que en España, es que las tendencias durante los últimos 10 años, es curioso porque no es lo normal, pero las tendencias las ha marcado el supermercado. Y las cadenas, bueno, en Portugal los más importantes, los Sonae, Pingo 12, luego Auchan, más recientemente Lidl, son los que están marcando nuevas tendencias con nuevos panes. En España lo ha intentado y lo está intentando Mercadona y Lidl con sus panes de masa madre. Pero es curioso que el supermercado, que al final debería ser el receptor de las innovaciones, en muchos casos está siendo impulsor de innovaciones. Y los artesanos que no están tan desarrollados como ese grupo que he comentado, lo que hacen un poco es seguir la estela de los supermercados, cuando yo creo que hay un espacio para todos para hacer innovaciones diferentes. Y perdonad por haberme alargado. Muchas gracias. Jorge, Creo que Hugo, sim, toca hablar. sim, queria pegar nas palavras do Jorge, porque acho que tocou aqui num ponto essencial, que é este dinamismo que as cadeias de supermercado têm trazido para o mundo do pão. E isto, este dinamismo deve-se principalmente a uma alteração do cliente. O cliente de hoje não é o cliente de há 20 anos. É um cliente que procura constantemente ser surpreendido com novos sabores e novas experiências sensoriais. E para além disso, é um cliente muito atento às questões de qualidade e também dos ingredientes que compõem os artigos que compra. Com esta alteração do cliente foi necessário reinventar a padaria e o sortido que oferecemos ao nosso cliente. E por isso é que vemos hoje em dia muitas farinhas alternativas ao trigo. O trigo continua a ser o cereal de maior consumo, mas há cada vez uma maior procura e disponibilidade por outros cereais, nomeadamente o centeio, o malte, e também uma procura por introdução de outros ingredientes na confecção do pão, como por exemplo a alfarroba e a beterraba, a remolacha. E portanto, quando visitamos uma padaria de hoje, vemos uma diversidade de formatos, de cores e de cereais que não víamos há 20 anos atrás. E é precisamente para respondermos a esta necessidade e esta pergunta constante do cliente por novos produtos. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que comenta Hugo, porque es un elemento que estamos viendo en los dos países. De todos modos, para defender a gente como María o Elisabeth, yo creo que ellos lo hacen, ellos lo hacen, pero hay una gran cantidad de panaderos que podrían también hacerlo, pero se han quedado en una gama de productos demasiado corta. Y si yo quiero ir a mi panadero tradicional, busco especialidad. Y curiosamente, hoy estoy encontrando más especialidad en el supermercado que en la panadería. Y vuelvo a decir, excepto en ese grupo de panaderos, que yo me saco el sombrero, que están apostando por un pan de calidad, por un pan de larga fermentación, por unos panes de masa madre, que ese es el modelo a seguir, pero que nos guste o no, siguen siendo pocos. Muito bem. Se me permitem também aqui, voltando um bocadinho atrás e à nota com o Manuel, e dando resposta um pouco àquilo que a Elisabeth, o Jorge e o Hugo falaram, eu acho que quando falamos de alterações importantes nestes últimos 20 anos, e para responder a estas necessidades que o Hugo Lopes também falava, eu acho que temos que destacar a evolução de processos industriais, principalmente também no que diz respeito ao congelado, e a evolução que a ultracongelação tem vindo a ter e aquilo que a ultracongelação conseguir permitir oferecer ao mercado.
E uma nota também que eu acho muito importante foi não só a questão da ultracongelação, mas foi o processo de ultracongelação de pães previamente cozidos. Portanto, começarmos a apresentar aos mercados, aos clientes, o pão já previamente cozido. Isto vai permitir que vários clientes consigam ter pão de qualidade a cada momento do dia, a qualquer hora, e isto para mim tem sido uma das grandes evoluções que o mercado do pão teve. Uns fazem-no bem, outros fazem-no menos bem. No que diz respeito também à evolução tecnológica, é perceber que a nível industrial, e europeus sim, nós somos industriais, também é possível fazer pães de longos tempos de fermentação. E hoje já temos gamas de pães com 24 horas de fermentação, portanto é explicarmos também aos consumidores que é possível, não é por sermos industriais que não conseguimos ou que não podemos ou não estamos a oferecer pães altamente fermentados, com longos tempos de fermentação, e também a evolução ou a sensibilidade que nós, consumidores e operadores do mercado da panificação, estamos a ter também no que diz respeito à seleção de trigos. Portanto, começarmos a ver trigos como o Brabella, o Almanzor, o Morto-Vivo, Centeio Verde, Milho Branco, tudo isto a aparecer no mercado. É para mim muito interessante, principalmente nestes últimos 5 anos, e é muito interessante ver estas evoluções, e eu acho que isto é que é um ponto de partida muito interessante para aquilo que serão os próximos 20 anos de pão em Portugal e em Espanha. Acho que é um caminho muito interessante e a levar em consideração. Só para rematar ali a nota do Jorge Grande relativamente às mecatermos e para explicar também à plateia que, por exemplo, a Europace, quando começou o seu negócio, 80% do pão que fazia era produzido, eram baguetes, 80% do negócio eram baguetes, e hoje esse negócio vale 3% do volume de faturação. Portanto, para perceberem que nós estamos muito atentos àquilo que o Hugo Lopes dizia, alinhados com a necessidade do consumidor e a trabalhar pães neste momento completamente diferentes dos pães que fazíamos há 20 anos atrás. A mí me gustaría dar, como bien ha dado Elisabeth, la visión de los pequeños productores, ¿no? Como ha comentado Jorge, que actualmente parece que nos hemos quedado un poquito atrás con respecto a la evolución de la industria. Algunos. Bueno, yo hablo por mí, que como yo me imagino que mucha gente joven que apuesta por el sector artesano se encontrará en una situación similar. Hemos heredado una industria panadera muy anclada en el pasado. Durante los últimos años, uno de los errores que creo que hemos cometido o que se han cometido los panaderos artesanos ha sido querer competir con la industria, querer competir en precio, querer competir en procesos rápidos, y eso muchas veces ha dado como resultado, pues bueno, procesos menos cuidados, cuidar menos las materias primas, y bueno, ha provocado que se quede un poquito atrás. Luego, los métodos de producción han ido evolucionando de una manera tan rápida que actualmente el coste que requiere para una pequeña industria adaptarnos a esos nuevos procesos es bastante alto. Entonces, bueno, quien quiera apostar por esos cambios y esa evolución tiene que invertir tiempo, dinero y formación. Entonces, ahora mismo el único camino que nos queda a los productores artesanos es ir a la calidad. Eso requiere trabajo, esfuerzo y muchas veces una inversión en infraestructuras. Y creo que bueno, que ese es el cambio que nos está tocando vivir. Para unos puede ser más fácil y para otros igual cuesta un poquito más de tiempo y de dedicación, y yo creo que ese es el punto en el que nos encontramos, un punto de transición en el que los pequeños productores tenemos que dar un salto hacia adelante y seguir esforzándonos, ofrecer un producto de calidad, que es el que hemos hecho siempre, y bueno, seguir trabajando. El resto, pues como muy bien habéis dicho, el sector ha cambiado en muchos aspectos, creo que lo habéis tocado todos y cada uno, pero bueno, desde el punto de vista del pequeño productor creo que es importante ver esa parte, ¿no? Gracias, María. Baltazar. Bom,
Eu dividiria em duas fases os últimos 30 anos. Quer dizer, os primeiros 20 anos em que se assistiu a um envelhecimento da produção da padaria e os últimos 10 anos em que já se assistiu a uma renovação da padaria. O diagnóstico foi feito por uns e por outros, quer dizer, eu concordo na generalidade com isso. E porquê é que eu digo que nos primeiros 20 anos se assistiu ao envelhecimento? Porque as coisas continuaram, não houve grandes mutações. Nos primeiros 20 anos, ou seja, até 2000, por volta disso, até ao início do século, quer dizer, tudo deste século, as coisas continuaram na mesma, as padarias continuaram a fazer os mesmos pães que sempre fizeram, e assistia-se ao envelhecimento dos agentes e até a muita resiliência, quer dizer, as pessoas mantiveram-se fazendo isso. A partir daí houve uma alteração, seja, e como foi aqui já dito, pelos supermercados ou pelas cadeias de distribuição que introduziram um fator novo, e veja-se que aqui o fator que foi introduzido talvez tenha sido a formação por via indireta. O que é que eu quero dizer com isto? É que embora recrutassem padeiros e padeiros no mercado normal, havia quadros que integravam e que geriam essas padarias. Isso foi uma forma de colocar formação nas padarias, coisa que de resto era praticamente não existia. A única formação que era dada, boa ou má, melhor ou pior, era através dos técnicos das empresas. Os técnicos das empresas, quando iam fazer a apresentação de um produto, de um melhorante, do que quer que seja, de alguma maneira faziam formação, permitam-me a expressão, gratuita, junto das padarias, introduzindo-lhe novos melhorantes, quer dizer, melhorantes e conceitos diferentes de fermentação controlada, coisa que terá, vamos dizer, 20 anos, quer dizer, em Espanha porventura mais. Eu não conheço bem a Espanha, e chegados aqui, que é a questão para mim fundamental e onde eu queria insistir, que é a falta de formação nesta área. Creio que em Espanha também não haverá, em Portugal não há de certeza, a formação é autodidata, e isto tem muito a ver na minha opinião, com esta questão. Quem mais contribuiu foram os supermercados e foram as indústrias de congelados para a evolução da padaria, sendo que os organismos que eventualmente deveriam contribuir para isso, fazendo e dando formação e propiciando formação, não o fizeram. E esta é, para mim, a questão fundamental, senão o futuro da padaria será as indústrias de panificação, as grandes indústrias de panificação, sejam congeladas, seja de produto de prateleira, e meia dúzia de artesãos resilientes que se farão formação por si próprio. Eu gostava de, mais uma vez, repisar esta questão da formação, e já que estamos no âmbito do IPB, porque é importantíssimo que haja uma área de formação superior ligado à panificação nas suas várias vertentes. Só assim é que poderemos alterar, só assim é que poderemos responder à alteração dos hábitos de consumo. E por agora ficavam por aquí. Muchas gracias, José. Bueno, yo tenía una pregunta un poco para más adelante, pero yo creo que han salido algunos temas, vamos a seguir un poco con lo mismo.
hemos visto, bueno, yo creo que una de las grandes preocupaciones que tiene el sector es la bajada del consumo que ha salido aquí. Otra quizás son los temas de la formación de las personas. Pero también tenemos que decir que de esto llevamos mucho tiempo hablando, porque yo llevo aquí muchos años y siempre hablamos de que baja el consumo y siempre hablamos de que baja formación y se ha invertido mucho en formación y de los gremios de panadería han dado cursos, muchos gratis, como habéis dicho, pero yo veo que la buena formación está muy demandada y se paga muy bien. Hemos hablado antes del Club Richmond, que tiene unos cursos de mucha calidad y hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por cursos de buena formación. En cuanto a la bajada del consumo, pues normalmente aquí en el sector hay una tendencia a echar la culpa a los demás, ¿vale? Y los médicos que hablan muy mal del pan, los nutricionistas, y sí que es verdad que hay gente que tiene culpa de esto, pero yo que os quería plantear un poco que hagamos un ejercicio de ser críticos con nosotros mismos. Entonces, la pregunta es, vale, habrá que presionar a las administraciones, tendrá que haber campañas, pero ¿qué podemos hacer nosotros para revertir esto? O sea, desde el sector, ¿qué podemos hacer o qué creéis que se debe hacer para intentar cambiar esta situación? ¿No me contesta ninguno? Bom, eu comecei em 2002 a trabalhar nesta empresa e havia nessa altura o engenheiro Vítor Moreira, tive algumas oportunidades de privar com ele e ele dizia-me, Filipe, um caminho para o futuro também do nosso setor da panificação em Portugal é começarmos a fazer algo que se chama o bilhete de identidade do pão, ou seja, caracterizar o pão, listar os nossos pães em Portugal e criar um bilhete de identidade de cada um. Porque é um facto, e nós procuramos e temos lutado, mesmo no setor e na própria ANIMAC, que é a Associação Industrial dos Industriais de Massas Congeladas, temos procurado que se regule, mas de uma forma organize o setor. Portanto, há pães que são chamados de bolas, que não são bolas, não partem da bola e são apelidados de bolas. Entre outras coisas, como o pão galego que se vê no mercado nacional, no mercado português, que não é pão galego. Portanto, são estas coisas que eu acho que temos também de trabalhar e ajudar a esclarecer o consumidor. Porque a verdade é que se tivermos o tal bilhete de identidade do pão que há 20 anos o engenheiro Vítor Moreira me falava, tudo se torna mais fácil e o próprio consumidor começa a saber exatamente o que é que está a comer. E este é um passo que eu acho que é importante e fundamental para que o consumo do pão também não continue a cair. Porque as pessoas têm que ter confiança naquilo que estão a consumir, temos que ser muito claros a espelhar o que é que colocamos na produção dos nossos pães e isto, acredito eu, vai fazer com que a confiança no pão exista e que também ajude a melhorar aqui esta prestação e travar esta queda que tem vindo a acontecer nos últimos anos. María. Sí. Bueno, has preguntado qué podemos hacer para fomentar ese consumo. Es cierto que el consumo de pan ha caído, pero sin embargo el consumo de pizzas, de snacks y de productos rápidos que están basados en pan está creciendo. Entonces sí que nos deberíamos hacer la pregunta de qué estamos haciendo mal y cómo podemos llegar a ese consumidor que sí está consumiendo harinas, que sí que está consumiendo pan, pero en otros formatos, cómo puede llegar la panadería a él. Entonces, bueno, yo sí que creo que lo que hay que hacer es pensar en el consumidor, ver cuáles son las necesidades del mercado a día de hoy y hacérselo más accesible. Al final nos tenemos que adaptar a las necesidades que tenemos todos a día de hoy, que es intentar ofrecer productos con larga vida útil, ¿no? No todos nos podemos permitir el lujo de ir en horario comercial a una panadería todos los días, pero si voy y hago ese esfuerzo por ir a una panadería o a un sitio en concreto a comprar pan, tendría que durarme 2, 3, 4 días. Luego, ofrecer formatos, variedades, rebanadas, lonchas, envasados, cosas que nos faciliten el día a día. Y bueno, básicamente eso, mejorar la calidad
y explorar nuevos formatos, porque la gente sí que consume harinas, sí que consume masas, pero es verdad que la panadería se está quedando, parece que en un segundo plano, y no, estamos en ese primer plano. Hay que defender lo que somos buenos, ¿no? Que es haciendo pan, pero intentar adaptarlo a lo que el consumidor está demandando a día de hoy. Entonces sí que creo que es trabajo por parte de todos los productores, darle una vuelta igual a los productos que estamos realizando, ponerlos más accesibles a los consumidores y sobre todo pues ofrecer esa calidad que en lo que va a repercutir es la vida útil del producto, en la salud de nuestros consumidores, y que realmente quieran y hagan el esfuerzo de comprar y consumir esos productos a diferencia de otros. Yo creo que es una de las claves, que es un poco pensar en el consumidor, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos consumidores, que no todos los consumidores quieren lo mismo y que las diferentes empresas tenéis diferentes capacidades. Entonces, yo creo que la panadería artesana estáis muy cercanos a vuestros consumidores, los podéis conocer un poco de primera mano, y las industrias, pues bueno, también tienen sus herramientas para conocerlos, pero tienen que pensar en un consumidor como más global, un poquito más diferente. Entonces, no sé si queréis comentar algo en este sentido, Jorge. Yo quería añadir un tema, varios temas, Sí. pero totalmente de acuerdo con María. El enemigo principal es lo que se hizo hace entre 10 y 20 años atrás. Uno no puede lanzar la baguette en gasolineras a un precio ridículo y pensar que eso es el mundo del pan. Yo, por mi historia profesional, pasé un tiempo en el mundo de la cerveza. Cuando solo había un tipo de cerveza, el margen de la cerveza cayó casi el 70%. ¿Qué pasa con el mundo de la cerveza ahora? Empieza a haber una cultura de cervezas muy, muy variadas, y eso ha hecho volver a crecer el margen de las cervezas. En el pan pasa exactamente lo mismo. O sea, hablar de pan no puede ser hablar de un pan. Lo ha comentado antes Hugo. Cuando tú das un concepto sexy a los consumidores y cuando das a cada consumidor lo que él quiere, con diferentes tipos de harinas, con diferentes tipos de granos, con diferentes tipos de semilla, y sobre todo, como decías tú, Manuel, con respecto a los consumidores, si el consumidor está, por ejemplo, cada vez más preocupado por las tendencias de health and well-being, salud y bienestar, todos los panes tienen que hay que buscar también ese consumidor que quiere ver fibras, que quiere ver proteínas, porque a lo mejor tiene una edad mayor, o lo que quiere ver es unos rellenos, o quiere ver como hablábamos, todo lo que es granos y semillas, o todo lo que son panes de salud. Cuando uno tiene toda esa variedad, entonces el consumidor vuelve a la panadería, porque sabe que puedo comprar algo para mí, algo para mi marido o mujer, para mis hijos, para mi padre, para mi madre, para mi abuelo. Y entonces el pan se convierte en toda una categoría y no solo en la baguette. En España hemos sufrido 3 baguettes en Mercadona 99 céntimos. Bueno, eso puede ser simplemente un atractivo para el que no puede pagar otra cosa, pero el mismo Hugo lo explicaba. Si las grandes cadenas han marcado este tema. El segundo gran elemento, y también lo ha comentado María en su introducción, es que hay que romper con los tabúes de yo soy industrial, yo soy un artesano antiguo, yo soy un artesano talibán de los nuevos que hacemos las cosas bien, o yo soy un supermercado, o soy una bakery chain. Yo creo que todos tenemos que colaborar en esa calidad del pan. Todos. Nosotros, bueno, quizás como en Puratos vendemos a todos los canales, pues nos gusta defender a todos, nos gusta defender al supermercado, a los congeladores, a los panaderos normales, a los panaderos especiales. Hemos hablado con algunos panaderos que nos dicen, mira, ya entendemos vuestro concepto, nos gustaría tener muchos tipos de pan, pero estoy yo con mi mujer y con un ayudante, y yo no puedo hacer todos esos tipos de pan, porque de muchos de ellos mi producción es muy pequeña. Y nosotros le decimos, pues oye, déjate ayudar por las empresas de ultracongelado y tú dedícate a fabricar a lo mejor las 5 o 6 cosas que tú puedes hacer, y el resto de la gama pues te apoyas en otras empresas como las de ultracongelados. Nosotros lo decimos así, incluso algunos artesanos. Entonces, otras empresas podrán decir, no, todo lo que yo hago, lo hago yo. Y tendrán un público que lo que quieren es kilómetro cero, tradición, calidad, handcrafting, o sea, hacerlo de forma artesanal. Pero creo que tenemos que dejar de luchar, yo soy el industrial, yo soy el semi-industrial, yo soy el tal, yo soy el cual. Hay que ir todos a una. Esa es mi visión. Gracias, Jorge. ¿Puedo? Sí, por favor, Isabel.
Yo estoy completamente de acuerdo con Jorge, porque eso es lo más importante. Lo más importante aquí es el pan. Sea donde sea, lo más importante es eso, porque hay buenos panaderos artesanos, pero también hay malos panaderos artesanos que lo hacen industrial, pero en pequeña cantidad. Sí. Entonces, hay buena panadería ultra congelada y hay mala panadería ultra congelada. Tenemos que tener los principios básicos de hacer bien las cosas. Y alrededor del mundo del pan hay mucha investigación, cada vez más. Pero el problema es que no se conoce, no se divulga. Desde los ingredientes, los procesos, la biotecnología, las grandes ventajas de la masa madre de cultivo, las intolerancias relacionadas con los pan, la digestibilidad, la nutrición, todo esto y la diferencia entre pan rápido y pan lento. Y nosotros sabemos que muchas pequeñas panaderías hacen pan rápido y muchas panaderías grandes hacen pan lento. Eso es lo más importante, hacer bien las cosas y que llegue al mundo del médico, del nutricionista, al mundo académico, a la formación profesional y a los medios de comunicación. Y claro, evidentemente al consumidor. Porque la producción y la elaboración del pan se ha concentrado mucho en, como has dicho, hacer mucha cantidad, pero rápidos y baratos. Y eso es lo que hay que cambiar. Y cada vez más los medios sociales y las redes sociales están plagados de iluminados que dicen del pan, de esto, sin ir a lo que es científico. Y ahí las universidades son muy importantes. Y esto es mucho de lo que haya ocurrido. El propio panadero es culpable de su situación porque ha parado en el tiempo, no ha ayudado. Pero también ya los otros, que cada vez más la panadería es conocimiento. Si sabes hacer las cosas, tú haces cualquier pan. Y puedes hacer un pan que es solo tuyo. ¿Por qué? Porque has aprendido. El Club Richemont, con los cursos Richemont que hacemos, hemos aprendido desde por qué mezclar esta agua con esta harina, o por qué hacer esto de esta forma. Esto es lo más importante, el porqué de las cosas. Y ahí cualquier uno puede tener buen pan. Muchas gracias, Elizabeth. Sim, pegando, Manuel, se me permites, só Sim, pegando aqui nas palavras da Elizabeth, que falou na importância da comunicação, os retalhistas, e em concreto a SONAI, têm feito um grande esforço de comunicação para potenciar o consumo de pão. Para além dos típicos formatos de comunicação, como os folhetos, as monofolhas, onde todas as semanas divulgamos os nossos pães e o que está em promoção, temos feito também um outro tipo de iniciativas focadas no pão e não tanto em promoção. Uma delas é um programa que fizemos, que é o A Roda da Alimentação na televisão pública portuguesa, na RTP, dedicado exclusivamente a pão. E neste episódio fomos desde a sementeira, onde mostramos o nosso trigo que é utilizado no fabrico dos nossos pães a ser semeado no Alentejo, até ao fazer o pão, ao amassar o pão nas nossas lojas Continente e colocar o produto no linhar. Isto para quê? Para mostrar todo o nosso processo, a naturalidade com que ocorre e também dar visibilidade aos nossos parceiros. Outro exemplo de comunicação é o que está a acontecer hoje com o Dia Mundial do Pão. A SONAI, para celebrar o Dia Mundial do Pão, está hoje a oferecer a todos os clientes, na compra de um pão rústico, estamos a oferecer um pão triticale. Triticale é um cereal que certamente vocês conhecem, um híbrido entre trigo e centeio, que nós recuperamos e estamos também a semear no Alentejo. E, portanto, da nossa parte, aquilo que temos feito é tornar público e evidenciar os benefícios do pão, como a nossa cadeia de valor é construída
e, portanto, tentarmos aqui promover o consumo do pão dentro daquilo que é as nossas possibilidades. Gracias, Hugo. Bueno, si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Eu gostaria também de intervir aqui, de alguma forma, sintetizando algumas coisas que foram ditas e pondo o enfoque daquilo que, a meu ver, é o mais importante. E eu, digamos, sintetizaria em 3 questões. A diversificação da oferta, a loja, a tienda, em espanhol, estas duas, e a formação. Volto ainda à formação, seria a terceira âncora. A diversificação da oferta, e já foi falado aqui nesta altura, neste ponto, é para mim extremamente importante, porque o tempo em que se vendia um tipo de pão que no balcão estava uma atendente de bata branca, não funciona mais. Isto era há 30 anos atrás. E a diversificação do pão terá que obedecer a três segmentos. Um nutricional de saúde, que já foi também aqui levantado, seja por grãos, seja por fibras, seja nessa linha. O outro, das questões organoléticas do pão, e aí por-se-á a questão que foi aqui trazida do engenheiro Vítor Moreira e do bilhete de identidade do pão. E a terceira segmentação na diversificação da oferta é a conveniência, a que eu chamo conveniência, eu chamo formato, tendo em conta as questões do dia-a-dia. E ainda hoje me interrogo, por exemplo, se a introdução da chapata em Portugal, provavelmente também em Espanha, se deve à chapata em si, ao tipo de pão que é, ao processo que está por trás, ou ao formato que permite uma sanduíche muito fácil. Quer dizer, é uma questão que eu ainda hoje não tenho resposta. A outra vertente que eu tinha, a outra questão que eu tinha levantado é a das próprias padarias, o espaço físico da oferta das padarias. Por força da minha atividade profissional, tenho bastante experiência do Brasil, onde as padarias têm bastante sucesso. E tem bastante sucesso por uma razão simples, são lojas de proximidade que não vendem só o pão. E vendem o pão e os bolos no formato, num formato de consumo fácil, ou de um consumo imediato. Eu diria que também esta área vale a pena olhá-la, se uma das formas de pormos mais gente a consumir pão não estará no formato da loja, no formato da padaria, na oferta da padaria, neste conceito da proximidade. Obviamente que para isto, para ligar e o cimento e o que está por trás disto tudo, chama-se conhecimento, chama-se formação, seja ele de biotecnologia, de processo ou de marketing. Em resumo, era esta, digamos, a visão que eu gostaria de deixar aquí no que há para fazer. Muchas gracias. Bueno, han salido muchas de las cosas que yo también os quería preguntar para después. Voy a lanzar un poco unas de las tendencias que parece que hay en el mercado. Pensaba lanzarlas una a una, pero aún un poco retrasado, las voy a lanzar todas juntas y cada uno que me hable de la que quieran, ¿vale? Yo creo que, bueno, hay un cierto consumidor que tiene una preocupación por el tema de los aditivos, del ecológico, clean label, etcétera. Es una de las tendencias que dejo ahí aparcada. Hay cada vez una mayor concienciación del tema de las masas madre, fermentaciones largas, lentas más que largas, que también ha salido, también la dejo ahí. Yo creo que cada vez hay una preocupación mayor por los panes más saludables, y yo creo que hay que dejar muy claro que el pan siempre es saludable, que
parece que aquí hay una guerra, que el pan integral es fantástico, maravilloso y el pan normal es una basura, y al final en un 90% es lo mismo, y hombre, obviamente hay diferencias, pero yo creo que tenemos que dejar un poco esa guerra. Pero sí que es verdad que hay consumidores que están dispuestos a sacrificar un poco la calidad organoléptica, el sabor, por tener productos más saludables. ¿Qué opináis de esa tendencia? Si queréis que haya más, y cómo lo veis. Y luego hay otra que yo creo que es un poco preocupante, no por el sector, sino por ver cómo piensa la gente, que es el crecimiento exageradísimo del consumo de panes sin gluten, que yo creo que todos sabemos que son necesarios para un cierto colectivo, ojalá no lo fueran, pero bueno, hay personas que no pueden tomar gluten, quizá más de las que parezca, porque sí que es verdad que hay un cierto número de personas que son intolerantes al gluten y que no está muy claro, que parece que no son celíacas, pero desde luego el número de gente que cree que el pan sin gluten, sin necesitarlo, es más sano, pues es muy exagerado, sabiendo, como todos sabemos, que los panes sin gluten, si miramos simplemente la composición, normalmente son un poquito menos sanos que los otros, ¿vale? En cuanto a la composición, porque suelen tener azúcares, grasas y algunas otras cosas. Entonces, bueno, dejo ahí todas y cada uno que hable de la que quiera, pero vamos a ver si respondemos un poquito más cortos para hacerlo más ágil, porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de otras cosas. Pues voy preguntando, Hugo, vosotros en Continente, de todas esas tendencias, ¿cuál veis más fuerte? Diria que todas são importantes, Manuel. Não consigo aqui distinguir apenas uma. Acho que todas são relevantes. Nós, na padaria, sentimos, como eu já disse, que o cliente cada vez está mais atento a estes novos conceitos, quer os de massa-mãe, quer os clean label, quer também as preocupações com as questões do sal, e portanto nós tentamos responder a cada uma delas. Nós já trabalhamos pães de massa-mãe no continente, nas nossas lojas, já temos mais de 25 referências de massa-mãe, e tentamos incorporar a massa-mãe em todos os segmentos, desde os pães especiais até aos pães regionais. Sentimos que a massa-mãe, apesar de ser um conceito cada vez mais conhecido e mais falado, ainda há muito pouco conhecimento por parte das pessoas. De qualquer das formas, sentimos que é um segmento que cada vez tem mais procura dentro das nossas lojas. Também o cliente que está atento ao que come e aos ingredientes e lê com muita atenção todos os rótulos, também para esse cliente nós temos já uma gama de pães clean label, pães que não têm nem corantes nem conservantes, e já temos cerca de 25, 30 referências neste âmbito. Mais uma vez, aqui a grande dificuldade é explicar o conceito de clean label. Porquê? Porque clean label é um conceito da indústria, não é? O cliente vê o clean label e não percebe, a não ser um cliente mais educado, digamos assim, esse sim já sabe o que é que se refere. E por fim, o sal também é uma linha muito importante para nós, que é, como sabem, há legislação para o sal, para a incorporação do sal no pão, cada vez tem sido menor, e temos que chegar a 2021 com 1% de sal nos nossos pães. E, portanto, nós ao dia 2 na Sonai já trabalhamos com um percentual inferior àquilo que o mercado nos pede, mas estamos a continuar a fazer este trabalho de redução. Temos aqui um balanço a fazer, que é entre a redução do sal e manter o sabor. E aqui é importante a introdução não só das massas-mãe, que conseguem suprir este efeito, como também dos novos ingredientes. Mas, para ser muito rápido, não consigo dizer qual deles é mais importante, acho que todos funcionam em conjunto para conseguirmos chegar ao nosso cliente. Gracias, Hugo. María o Elizabeth, a nivel de pequeña panadería o de panadería artesana, ¿veis alguna de esas tendencias más, por lo menos que a vosotros os afecten más? Yo lo que veo es que
hablando un poco de todos los temas que has puesto, los ecológicos, sí, por supuesto que cada vez es una tendencia y los buscan. Pero también Clean Label no es necesario si hacemos bien las cosas, y ahí entra el conocimiento una vez más. Produtos mais saudáveis, produtos mais saudáveis são sempre muito mais sensoriais. Há uma maior concentração de aminoácidos e é sempre de melhor qualidade, organoléticas, sem aditivos, com outras coisas que possam... Só precisamos de massa-mãe e tempo, e esse é sempre o principal problema. Os pães de massa-mãe ou fermentações lentas não se coadunam, ou devem ser as duas coisas. Só massa-mãe não chega, não é? Precisa também de tempo para que haja essa degradação do glúten e tudo isso. E os pães lentos são sempre saudáveis. Depois, em relação à questão do sem glúten, cerca de 30%, isto de alguns estudos que temos visto, e também o próprio Clube Richemont Internacional tem feito estas investigações, 30% dos consumidores ocidentais têm um problema incompatível com estes pães rápidos, sem massa-mãe, com aditivos, que muitas vezes nascem aqui os antinutrientes. Estes incluem então estas intolerâncias, uma sensibilidade não celíaca ao glúten. Se for os pães lentos feitos com uma mistura de cereais, estas intolerâncias não iriam existir. E isto é muito a parte da investigação também com as universidades comuniquem, porque há muitos estudos que provam exatamente aquilo que estamos a dizer. As provas científicas existem imensas e podem ser feitos pães saborosos e duradouros sem adicionar nenhum tipo de aditivos, só com a presença de massa-mãe e com longos processos de fermentação. A questão dos celíacos, só 1% da população é que é celíaca, portanto todos os outros, se comerem pães de larga fermentação, estas intolerâncias quase que não existirão. Em alguns casos, claro que cada organismo é como é, mas a maior parte deles não terão esses problemas. E, portanto, acho que essa é a parte importante, fazermos cada vez mais pães saudáveis, que de uma maneira geral, atenção, todo o pão é saudável, mas se tivermos os processos certos, vamos fazer pães cada vez mais saudáveis e as pessoas não se vão sentir mal a comer o pão. Pelo contrário, não vão necessitar de pães sem glúten, porque os pães sem glúten muitas vezes precisam de outras coisas para lhe dar a extensibilidade e tudo, a resistência para aguentar dentro de um forno. Permitem também, só que e a Elizabeth falou muito da questão das massas-mães e pães de massa-mãe, eu acho que aqui também seria importante levantar a questão, parece-me que em Espanha já há organismos que pretendem ajudar a regular um pouco isto, porque uma coisa são pães de massa-mãe, outras coisas são pães com massa-mãe. Portanto, isto também é importante passarmos para o consumidor e principalmente para os operadores económicos que comercializam o produto diretamente ao consumidor. Por isso é que eu há pouco falava desta clareza da nossa parte em explicar o que é que o pão é, efetivamente, para o consumidor ter a certeza o que é que está a comprar. Está a comprar um pão de massa-mãe ou com massa-mãe, porque nós estamos a perceber que há algumas alavancas no mercado e a massa-mãe tornou-se aqui algo apetecível do ponto de vista daquilo que é o aspecto de marketing, e a massa-mãe começou a ser um aspecto de marketing também, mas era muito importante que nós também em Portugal, e talvez à semelhança daquilo que a Espanha tem vindo a fazer, a regular um pouco o que são os conceitos dos pães com massa-mãe e os pães de massa-mãe, porque na Europace também, quando começámos o nosso projeto de pães de massa-mãe, e temos também evoluído bastante todo este projeto e sabemos o trabalho, mas sabemos também o prazer que nos dá ver a evolução das nossas próprias massas-mãe. E isso é muito importante. Nós fazemos, os padres tradicionais também o fazem, mas era importante que o mercado percebesse que são coisas que não são exatamente a mesma coisa. Pães com e pães de. Isto devíamos deixar isto claro.
Também destacava aqui o crescimento dos pães integrais e sementes, que do ponto de vista daquilo que são tendências de mercado, eu não tenho dados neste momento aqui comigo, mas talvez aqui o Jorge possa ajudar, porque o crescimento dos pães integrais e de sementes tem vindo a evoluir mais do que os restantes. Penso que 27% de crescimento na Europa, portanto há aqui números muito interessantes. Eu destacaria também este reconhecimento por parte do consumidor daquilo que é uma tendência de alinharmos para estes pães de sementes. Mas acima de tudo deixar aqui claro uma palavra relativamente à preferência por produtos orgânicos do ponto de vista também da sustentabilidade. Portanto, isto temos vindo a perceber que o consumidor reage e exige e tem esta preocupação da sustentabilidade bem presente, por isso é um fator a ter em conta. Trabalharmos produtos de origem, produtos ecológicos e de origem, e, portanto, e trabalharmos un pouco esta questão da economía circular é fundamental. Obrigado. Gracias, Felipe. María, ¿querías hablar? Sí, simplemente, bueno, como bien has dicho, una de las ventajas que tenemos en las pequeñas panaderías es que estamos cerca del consumidor, ¿no? Y vemos cómo va evolucionando pues, las necesidades. Yo lo que veo es que realmente panes ecológicos, masas madre, fermentaciones lentas, panes saludables ya están muy integrados dentro de la sociedad, los consumidores las conocen, ya sea más o menos, lo piden, lo solicitan y eso es un terreno que hemos ganado, ¿no? La gente acude a nosotros pues como sinónimo de calidad. Mucha gente con intolerancias viene con una intolerancia al gluten, pero sin embargo en tu panadería compra un pan con gluten, como por ejemplo un pan con espelta, un pan de maíz con trazas, y ese pan ellos saben que no les hace daño, son conscientes de que aunque lleve trigo, no les sienta bien a su organismo. Entonces, eso creo que es un trabajo que poco a poco, con el buen hacer de los panaderos, como bien ha dicho Elizabeth, es algo que hay que ir construyendo, ¿no? Y hay que ir evolucionando. Creo que es algo que estamos ganando. Uno de los conceptos que todavía no tenemos muy claro si al consumidor sabe lo que significa, como bien ha dicho Hugo, es el concepto de clean label. Está claro que está en auge, que va a ser una tendencia de futuro y creo que tanto los productores, bueno, los productores somos los primeros que nos tenemos que concienciar de qué significa clean label para poder empezar a incorporarlo a nuestros procesos desde ya y educar al consumidor en, bueno, pues la diferencia que hay entre un producto clean label o no y agruparlo ya en ese concepto de panes saludables y en esa bolsa, ¿no? de salud, al final, que es lo que estamos hablando, de crear un producto de calidad y de vender salud a los consumidores. Y Clean Label ha venido para quedarse y somos los productores los primeros que tenemos que conocer, aprender y modificar nuestros procesos poco a poco. Así que eso. Jorge. Yo os he dejado a todos hablar de la masa madre, nosotros somos quizás los que más podríamos hablar, porque somos los grandes productores de la península ibérica en masa madre, fabricamos casi el 90% de la masa madre activa en este país. Y, a ver, se puede hablar de muchas cosas, a mí me han gustado los comentarios de Elizabeth sobre la parte científica, y luego entraré por la masa madre. Antes quería hablar del Clean Label. El Clean Label es algo que todavía es cierto, el consumidor no lo entiende, pero es muy importante que nosotros en el sector entendamos que el Clean Label, detrás del stage, entre bambalinas, detrás de la escena, es fundamental. Yo os digo, hace 20 años, el 80% de los mejorantes de puratos tenían aditivos químicos. Hoy no tiene ni uno solo, ni uno solo. Todos son enzimas de origen natural. ¿Por qué? Porque la legislación, iba a decir española o portuguesa, pero no, es la legislación europea, nos ha obligado a ir hacia productos naturales, hacia los productos puros clean label. Entonces, este objetivo, al final, el consumidor no lo sabe, ni quizás tenga que saberlo, pero en el sector tenemos que saberlo, que la legislación creemos que es buena, porque a todos nos obliga hacia productos muchísimos más saludables, y eso es fundamental. Sobre la masa madre,
bueno, gracias Felipe por el tema con masa madre, pero aquí hay dos conceptos muy diferentes entre Portugal y España. Mientras que en Portugal el concepto panes do saúde ha sido el concepto más importante como tendencia en los últimos años, en España la fiebre de la masa madre ha sido extraordinaria. Más aún es importante porque en España lo que ha habido es la masa madre activa, la que se tiene que vender en frío, la que tiene todavía toda la actividad enzimática. Y luego la diferencia que tú dices, voy al tema del Elisabete. Una cosa es comprar masa madre y otra es hacer un proceso de larga fermentación. Y eso son dos cosas totalmente diferentes. Lo ideal, tener masa madre, si puede ser activa, mejor que inactiva, y luego hacer un proceso de larga fermentación. Entonces, ahí estamos todos, y por ahí va a ir la calidad del pan, porque según hagas con o de, y eso hay que entenderlo, tendrás solo textura, o tendrás solo sabor, o tendrás sabor y textura. Entonces, todos estos elementos hay que jugar con ellos, pero la tendencia de masa madre en España es clarísima. En Portugal todavía no ha llegado del todo. Yo me he alegrado oír que Hugo está ahí haciendo una espada con el tema porque no es habitual en Portugal. Y en cambio, los panes de salud están más desarrollados en Portugal que en España. Sobre el bio y el gluten, yo no quiero contradecir a mis compañeros de mesa. Nosotros lanzamos hace unos meses una gama bio. Teníamos, entre nuestros 8.000 clientes, teníamos 1.500 clientes interesados en gama bio. Tres meses después, solamente un 1% de esos clientes quieren seguir comprando porque dice que han puesto esa gama en sus panaderías y la gente no les pide productos bio. Entonces, yo siempre he pensado que la panadería tiene uno de los defectos que tiene es el merchandising. Tendría que explicar mejor las ventajas al consumidor. Pero nuestra experiencia es que hay más ruido que luego realidad, o al menos más ruido que intención de compra real. Muchas gracias. José, no sé si querías decir algo. Tienes el micro apagado, José. Ok. Iria reforçar o que foi dito. Em Portugal, eu creio que o potencial de crescimento ainda está nos pães de saúde, sejam eles de fibras, sejam eles, também isso é importante, escuros das farinhas maltadas ou maltadas tostadas, seja de sementes, seja de farinhas diferenciadas, mas ainda nesta linha fibras, escuro e sementes. Quer dizer, é claramente é o que tem crescido mais e, a meu ver, é aquele que continua a ter maior potencial de crescimento. Eu acredito que o que tem a ver com as questões organoléticas, com a massa-mãe ou massa-madre, no nosso caso, será do futuro para Portugal, mas não é ainda, quer dizer, tirando algumas regiões de Portugal, como o Trás-os-Montes, e a Elizabeth é um dos casos, quer dizer, seja no Alentejo, quer dizer, mas seja no Oeste, quer dizer, e Aveiro também. Há ali uma zona ainda de massas-mães, mas não é de todo ainda, na minha opinião, um potencial de crescimento, porque precisa de ser explicado, precisa de ser entendido, e o consumidor, como nós somos, quer dizer, é imediatista, quer dizer, enquanto que um pão escuro, que às vezes pode não ser tão saudável assim, quer dizer, vamos dizê-lo, podemos dizê-lo entre nós, não é tão saudável assim, mas porque é escuro é saudável, quer dizer, e entra imediatamente um de massa-mãe, já não entra, já não funciona da mesma maneira, quer dizer, portanto, eu hierarquizando, diria que ainda estamos em crescimento nos pães saudáveis, fibras escuro, fibras semente, ou sementes escuros ou com farinhas diferenciadas, e em segundo lugar os de massa-mãe e os de características organolépticas. Sobre o glúten e o bio, eu sempre pensei, continuo a pensar, e pelos vistos tenho todas as razões para pensar assim, que é um produto de indústria para prateleira, quer dizer, não é um produto para padaria, quer dizer, para o artesão.
esta é a minha opinião, até e desde logo por aquilo, por todo o investimento que obriga e o retorno que não tem, não é? Muchas gracias. Sí, Elizabeth. Bueno, eso, una vez lo que estava a dizer em relação aos pães escuros e que muitas vezes os escuros só são escurecidos. Aqui volta a entrar a questão das longas fermentações e também aqui os pães de cereais e os processos lentos dos pães de cereais. O fítico é algo naturalmente presente nos cereais, simplesmente porque misturamos nos cereais já temos aqui um pão saudável. Isso não é verdade. Foi isso que eu disse. Aqui, exatamente. O que é importante aqui é o processo e entra aqui os processos lentos, a parte dos cereais para que haja a degradação desse ácido fítico para que a absorção dos nutrientes exista. E isso o que é? Voltamos ao que dizia Jair Baltazar, conhecimento, formação e poder comunicar isso ao cliente. Porque muitas vezes o cliente, só porque é escuro, já acha que está a ser um excelente produto e muitas vezes não tem aroma, não é saboroso e isso é o mais importante. Mas eu queria deixar também uma pergunta relativamente a isto dos pães. Como é que nós podemos comunicar que estes pães saudáveis estão ao alcance de todos os consumidores? Não queremos que estes pães se convertam em pães de luxo. O facto de serem pães saudáveis, o massa-mãe, de longa fermentação, porque é que tem que ser de luxo? Nós temos que os democratizar também, perceber como é que nós podemos fazer isso. Isto é uma pergunta para todos, dentro desta linha que estamos a falar. Desculpem. Bueno, totalmente de acuerdo, Elizabeth. Creo que ese es uno de los grandes problemas, sobre todo por parte nuestra, ¿no? de los productores y de los vendedores. Cómo llegar al consumidor, cómo explicarles las características que tienen esos productos. Muchas veces ven un pan caro, un pan de lujo, como tú bien has dicho, pero hay que entender que ese pan muchas veces a la larga va a salir más barato y va a ser más económico que los panes rápidos que cuestan 30 céntimos, 40 céntimos. Ese pan va a tener más larga vida útil, va a tener más rentabilidad en el tiempo y eso es trabajo de comunicación, de educación al consumidor y eso es algo que se está perdiendo, ¿no? Tenemos que encontrar eso, la manera de cómo transmitirlo y cómo llegar a los consumidores para que haya ese cambio de mentalidad y que no se creen nichos de mercado, que no los panes saludables estén enfocados solamente a un tipo de consumidor, sino llegar a un consumo global de los panes de calidad. Desde la divulgación de los más pequeños, empezando en las escuelas, en los niños, tiene que estar, ahora nuestro trabajo tiene que ser con la gente que está dejando de consumir ese tipo de panes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos juntos. No sé cómo, pero ese es el camino. Gracias, María. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo creo que está claro que se hacen muy buenos productos, pero muchas veces falta comunicarlo. O falta saber comunicarlo, porque la verdad es que se han hecho esfuerzos y se ha invertido tiempo en ello, pero quizá no han llegado los resultados deseados y habrá que darle una vuelta a eso. Quería pasar a otro punto. Bueno, el encuentro lo estamos promoviendo desde un proyecto interfronterizo dentro de convocatorias de la Unión Europea, que lo que intentan es acercar a países. Y yo creo que el pan es un gran acercador de países. En España lo hemos visto y yo siempre pongo el caso, y ahora que tengo a Jorge aquí, yo en mis charlas siempre lo digo, que aquí llegó un pan que era italiano y que lo trajo una empresa belga y que en el mercado español ha triunfado de una manera muy clara, que es la chapata. Después de la chapata, también empresas extranjeras en España, Portugal, perdonar, pero no lo conozco también, trajeron el panettone, ¿vale? Y hoy en día, antes era prácticamente imposible ver panettone en España, hoy en día es muy común. La focaccia en ciertas zonas de España ha llegado, todos son panes italianos.
pero están llegando los panes de los países nórdicos, están llegando los panes polares, que algunos lo llaman polar, están llegando panes planos de otras latitudes. Incluso en algunos sitios están llegando los panes de China, los panes cocidos al vapor y otras cosas. Entonces, quería haceros dos preguntas. Una, ¿creéis que todavía hay algún producto del extranjero por descubrir que puede tener éxito en nuestros países? Bueno, no lo he comentado, creo que Brasil también tiene una relación muy estrecha con sus antiguas colonias, perdón, Portugal, con sus antiguas colonias, y sí que tiene una cultura. Por ejemplo, yo cuando voy a Portugal veo cosas de mandioca que me cuesta mucho ver en España, y es un poco de esas culturas, ¿no? Entonces, ¿creéis que todavía quedan productos que podemos descubrir en nuestros países y que pueden tener éxito? Y yéndonos ya al caso particular, ¿creéis que hay algo de Portugal que puede tener éxito en España o algo de España que puede tener éxito en Portugal? Yo la verdad es que cuando voy a Portugal, a mí el pan de broa me encanta, a mí hay ciertos panes de Portugal que me encantan, pero curiosamente somos dos países que estamos al lado y estamos muy separados culturalmente en ese sentido. Por lo menos es la impresión que tengo yo. Entonces, bueno, sobre todo los que tengáis más conocimiento de los dos países, ¿cómo lo veis? Felipe, ¿tú qué eres? Bueno, ahora en castellano, en portuñol, a ver. Bueno, el ejemplo que tenemos es que, bueno, el pan gallego, que ya está muy bien implementado en el mercado portugués. Este es un ejemplo muy claro de panes españoles que están entrando en el mercado portugués. Bueno, ahora mismo estamos trabajando también conceptos de panes portugueses y lo estamos presentando también en mercados externos, porque esta es nuestra misión, porque lo que queremos nosotros en Europastry es que el consumidor de Barcelona pueda consumir la bola rústica, la bola de agua de aquí de Portugal, o que podamos consumir la rosca gallega también aquí en Portugal. Es esta nuestra misión, es poder ofrecer al consumidor el pan que más nos gusta y cosas muy interesantes como hace 10 años atrás o hace 20 años, digamos, si íbamos a una tienda de pan y sacábamos una foto, saberíamos dónde estábamos. Sacaba la foto y sabía, bueno, este pan, yo estoy en Gimonde, donde es Elizabeth, ¿no? O estaré en Algarve. Hoy no es así, porque la oferta ya está, bueno, desde mi calle pasó a mi barrio y desde mi barrio ya está de norte a sur de Portugal, y lo que estamos nosotros haciendo es ofreciendo el producto a España y a otros países, porque felizmente Europastry ya está en 60 países y esta es nuestra misión, ¿no? Sacar lo que podamos, o sea, ofrecer al consumidor la oportunidad de consumir su pan de elección a 500, 1000, a 2000 kilómetros de distancia. Hablé del pan gallego, pero yo, como soy de Porto Alegre, me gusta mucho el pan alentejano también, y eso es un trabajo que estamos haciendo nosotros en Europastry también, y el propio pan tipo Mafra, que es un pan que queríamos también ofrecer a otros. Y por tanto tenemos aquí mucho que hacer, porque a pesar de diferencias gastronómicas brutales, al final todos gustamos de lo que es bueno y ya está. Y cuando es bueno para España o para Portugal, y es esto, es un poco esto que os dejo, es que estamos en ello. Hay cosas, bueno, hablamos de Mafra, del alentejano, hablamos del gallego, de la rosca gallega, hablamos de otras cosas que estamos aquí trabajando para poder hacer este intercambio y esta comunidad ibérica podamos lograr um futuro mais interessante. Sim, pegando aqui nas palavras do Felipe, no continente, um dos grandes patrimónios que temos e pelo qual somos reconhecidos pelos nossos clientes é efetivamente pela gama. Nós tentamos ter uma gama
abrangente, vasta e representativa de todas as regiões, portuguesas e também europeias. Nós, na nossa padaria, já trabalhamos com pães de influência italiana, como tu, Manuel, referias, como as chapatas e o panettone. Temos também os pães de influência francesa, como as baguettes, que agora já temos uma linha de 5 tipos de baguettes, baguete com sementes, baguettes rústicas, etc. E, mais recentemente, lançámos também um pão tipicamente alemão. Um brote de centeio e sementes que também é de massa-mãe. Precisamente porquê? Porque percebemos que os clientes nos perguntam e procuram cada vez mais nas nossas lojas oferta deste tipo de pães. Portanto, se me perguntas se há espaço para pães estrangeiros dentro das nossas lojas, claro que sim. Como o Filipe disse bem, desde que o pão seja bom e que os clientes procurem, espaço há certamente. Jorge, desde Puratos, con esa experiencia que tenéis. Y nosotros tenemos catalogados los diferentes panes de ambos países y dentro de oportunidades casi vemos más de panes de Portugal hacia España que viceversa. Portugal, por ejemplo, la gran variedad que hay en Portugal de diferentes harinas y diferentes tipos de panes, comentaba Hugo, el de calabaza, el de remolacha. Esto en España, ahí puede haber una oportunidad. El famoso pan de maíz, hay mucho pan de maíz en Portugal. En España, solamente en la zona de Asturias y en el norte de España es donde más se vende, pero el resto de España no lo conoce. El concepto broa. En España el concepto de pan rústico tiene mucho éxito. El concepto broa en España también estoy seguro que tiene muchísimas oportunidades. En sentido contrario, lo único que tenemos muy claro es que hay una tendencia en Portugal está poco evolucionado el pan de hamburguesa. En España, en algunas cadenas, algunos industriales han lanzado en el mercado unos panes de hamburguesa mucho más ligeros y para mí que es una nueva generación de panes de hamburguesa que en Portugal todavía no está tan desarrollado y ahí hay una oportunidad en Portugal. Muchas gracias. No quería nombraros, Felipe, directamente. No sé, ¿queréis intervenir, José o María Isabel? Bueno, y si no pasamos a otra pregunta, no hay ningún problema, que además vamos un poquito retrasados. Otro tema, aparte del tema internacional y de lo que ya hemos hablado, quizás es más incipiente, pero yo veo en la sociedad, sobre todo, una preocupación cada vez mayor por temas de sostenibilidad, reducción del desperdicio alimentario, economía circular, todas esas cosas. Y yo creo que también lo que se puede hacer desde la industria muchas veces es difícil trasladarlo al consumidor, pero es una preocupación que yo veo creciente. ¿Cómo creéis que puede eso afectar el mundo de la panadería? O si creéis que se tiene que mover en alguna dirección. Eu penso que o que é importante aqui vai depender de muitas coisas para que aconteça. Depende da formação, depende também das leis. A sustentabilidade envolve sempre a economia circular, a redução de resíduos e a reutilização. Até próprio vocês, a própria universidade, que está a reutilizar pão que sobra para fazer as bolachas, as galhetas. E existe também o reaproveitamento, por exemplo, do bagaço da cerveja para fazer pão. A própria Pani Shop em Espanha faz isso. Tudo o que nós podemos, principalmente o pão que absorve muitos ingredientes que não são diretamente do pão, podem ser aproveitados, reutilizados dentro do próprio pão. Produtos que seriam para deitar fora e que se podem aproveitar no pão, são para deitar fora não porque não são de qualidade, mas porque não têm o aspecto para ser vendável. Mas dentro do pão terá um aroma e um sabor fantástico para se poder aproveitar. Portanto, isso vai depender, também envolve sempre muito também a legislação que nos ajude também a que se possa utilizar determinadas coisas. Mas o mais importante é realmente
aproveitar todos os ingredientes de proximidade. Muchas gracias, Isabel. Perdonad, si queréis os doy un dato concreto. Nosotros tenemos un estudio que se llama Taste Tomorrow con 27.000 consumidores que acabamos de hacer un update ahora después durante la pandemia. El 77% de los consumidores, cuando habla de sostenibilidad, incluyen el concepto kilómetro cero, el concepto proximidad. Entonces, eso es muy importante. Yo el único consejo que daría a las panaderías tradicionales que se pueden aprovechar de esto es que tradición e innovación no están enfadados, pueden ir juntos. Y a veces el artesano se cree que hacer las cosas a mano, hacerlo todo como antes, implica no tener variedad o no tener innovación. Y eso no es cierto. Una cosa es hacer las cosas de forma artesana y otra cosa es tener innovación. Y ambas pueden ir juntas. Y eso es lo que hay que recordar. Sí. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, Jorge, y con Elizabeth. Yo creo que para las pequeñas panaderías artesanas el concepto de sostenibilidad, ya no tanto por el interés que tiene el consumidor en ella, que como bien has dicho está en aumento, sino por la propia ética de trabajo, debería ser una, ¿no? con los productores artesanos. En nuestro caso nos encontramos también en medios rurales en los que si no existe esta economía circular, apostar por el kilómetro cero, apostar unos por los otros, nada seguiría avanzando, ¿no? Entonces creo que es un concepto que tenemos que tener muy, muy interiorizado y tenerlo como base de negocio. Sostenibilidad es eso, es desarrollo, es apostar por materias primas cercanas, por el modo de desarrollar el producto que tenemos y uno de los caminos para poder subsistir. Así que creo que tenemos que ir por ese camino y creo firmemente en él. Así que, bueno. Estou 100% de acordo com o que foi dito no painel. Nós sentimos também o consumidor muito preocupado com as questões de sustentabilidade, também com as questões do plástico. Nós, por exemplo, fizemos uma substituição dos nossos consumíveis, onde embalávamos o nosso pão, para 100% papel, e com isto conseguimos reduzir 94 toneladas de plástico. E temos ainda dentro da padaria dois exemplos de sucesso dentro daquilo que é a economia circular. Nós temos o caso do Panana, que é um pan de banana, que é feito com as bananas que não estão já a 100% para serem vendidos ao cliente. Então nós fazemos um aproveitamento dessas bananas, reintegramos no pão e temos um pão de excelente qualidade. Temos também a aproveitação das sobras de padaria, de pão, com o qual fazemos uma cerveja, uma beer bread, feita a partir desse pão. Mas eu sinceramente acho que o mais difícil foi conseguido, que foi criarmos esta consciência de que temos um problema. E eu acho que quando todos estão envolvidos e com essa consciência, tudo o resto é mais fácil. Vamos obviamente ter mais oportunidades dentro dos negócios e depois é saber aproveitá-las e explicá-las ao cliente. José? Permitam-me só que eu defenda mais uma vez a minha dama. Obviamente que o futuro vai nos obrigar em termos de legislação até, quer dizer, se tudo caminhar como se prevê, na linha da sustentabilidade, da economia circular e do aproveitamento do desperdício. Mas para isso é preciso conhecimento. Sem conhecimento não se consegue chegar lá. Para isso é preciso formação. E para isso é preciso que também haja alguma massa crítica, quer dizer, para conseguir essa situação. Daí que eu, mais uma vez, quer dizer,
aproveito para voltar à minha dama, que é a necessidade da formação no setor e do conhecimento nesta área que não seja só um conhecimento empírico. Porque quando fazemos um aproveitamento do que quer que seja, estamos a manipular ingredientes e temos que saber como estamos a manipular. E se não tivermos o conhecimento necessário, pode ser uma questão complicada. Aqui, já agora, só, José Baltazar, só para reforçar, a formação é fundamental, mas é preciso que os padeiros já queiram. E esse é outro problema. Muitas vezes estamos tão fechados no seu quintal que esquecem que é preciso partilhar. E eu toco aqui a parte do Richemont. Porquê? Porque nós tentamos partilhar, juntamos-nos para partilhar conhecimento, para aprendermos juntos. Enquanto pensarmos que sozinhos é que vamos longe, não vamos a lado nenhum. E esse é o grande problema. A formação é fundamental, o conhecimento é fundamental, mas é preciso querermos esse conhecimento. E aí é outro problema. Concordo consigo. Eu só, se me permitem, também só deixar aqui uma nota, não acerca da sustentabilidade, porque de facto já falaram muito sobre ela, mas também deixo aqui uma nota relativamente à questão da formação. Nós temos visto nestes últimos 5 anos que o pão voltou, na minha opinião, a estar aqui na moda. Aparecem novos padeiros, apesar de que continuamos a ver que os novos padeiros são novos padeiros com 40 anos, com 35, 40 anos. E os novos padeiros que nós vamos precisar para o futuro, e acelerando aqui um bocadinho com as perguntas que o Manuel certamente irá fazer, aquilo que eu diria é que precisamos de novos padeiros, mas aqueles padeiros de 20 anos, concordo com o engenheiro Baltazar, que precisamos muito de formação, precisamos de escolas mais ligadas àquilo que é a atividade da padaria, não só de uma forma genérica, mas criarmos os especialistas do pão também aqui em Portugal. Portanto, de facto, a formação é fundamental para aqui. Estou feliz porque vejo novos padeiros, os tais 35, 40 anos, a aparecerem no mercado nacional e fico muito satisfeito, mas o desafio que nos toca é motivarmos gente com 20 anos e com 25 anos a quererem serem padeiros e sentirem o orgulho de serem padeiros. ¿Está bien? Obrigado. Gracias, Felipe. Bueno, llevamos bastante rato hablando y la verdad es que yo miro el reloj y se me está pasando muy rápido el tiempo, pero tenemos que ir cerrando de alguna manera. Yo estaría aquí mucho más tiempo, yo creo que muchos de los asistentes también, pero seguro que también tienen planes y les dará rabia si se tienen que salir. Entonces, vamos a ir cerrando. A ver, el encuentro está organizado un poco por el proyecto Transcolab. Es un proyecto un poco para acercar España y Portugal, pero también para acercar la industria con la investigación, con las universidades, con centros tecnológicos y tal. Entonces, y yo como representante también, yo trabajo en una universidad, soy profesor universitario y aquí estoy implicado un poco tanto en la formación como en el tema de la investigación que ha salido. Yo os quería pedir un poco, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Ya algo se ha dicho, ¿vale? Yo no sé quién se tiene que acercar a quién, porque muchas veces es verdad que no conozco tanto Portugal, pero en España muchas veces la universidad muchas veces está muy alejada de la empresa. Y es una pena porque yo creo que todos nos necesitamos. Nuestros alumnos tienen que salir al mercado laboral y tienen que trabajar en las empresas y para eso necesitamos estar muy cerca de las empresas y creo que también podemos dar un servicio a las empresas. Entonces, bueno, ¿cómo veis eso? ¿Cómo creéis que podemos colaborar más o ayudarnos más? O por lo menos ayudaros más nosotros a vosotros, que al final nosotros somos servidores públicos y estamos al servicio de la sociedad o deberíamos estar. Bueno, Elizabeth. Da minha parte, eu penso que o Transcolab pode ser uma grande ajuda. A informação sobre tudo isto do pão cada vez há mais. Há muita investigação, só que muitas vezes é tão técnica que o próprio mestre padeiro, a própria consumidor não a entende. E há uns anos atrás até surgiu uma revista holandesa que fazia
a descomplicação do que era científico. E eu acho que é aqui que as universidades podem ajudar em mostrar esta informação, comunicar toda esta investigação que existe à volta do pão, investigação boa, que realmente o pão vale a pena, que o pão é saudável, que o pão vale a pena, mas descomplicando-a. E as universidades têm essa capacidade, o conhecimento está lá e connosco, com os padeiros, fazermos algo que chegue ao consumidor. Claro que não chega chegar à classe médica, chegar aos meios de comunicação social, todos aos nutricionistas, esse é o caminho. Bueno, yo dividirlo en dos partes, ¿no? Tenemos el problema primero de cómo transmitir la información, esa investigación a los productores, ¿no? Como bien ha dicho Manuel, los pequeños artesanos en este caso creo que nos hemos quedado descolgados de toda esa información. Ahora mismo hay como una brecha grande de cómo acceder a esos centros tecnológicos, a esas universidades. Creo que es trabajo del propio productor o de los propios productores artesanos los que tienen que lanzar una cuerda y un puente de comunicación. Creo que todas las asociaciones, todos los grupos de trabajo, las asociaciones de pequeños fabricantes, bueno, medianos, creo que es nuestro trabajo el crear esa línea de comunicación y el hacer llegar todo ese trabajo científico que, como bien ha dicho Elisabeth, muchas veces es un poco complejo, cómo divulgarlo de manera más sencilla y cómo llegar a esos productores, ¿no? Entonces creo que es un trabajo conjunto, pero sobre todo por nuestra parte, el ponernos en contacto con esas entidades y crear puentes de colaboración. Y luego, como bien ha dicho Elisabeth, cómo llegar a los consumidores, ¿no? Cómo divulgar toda esa información. Eso, como hemos dicho al principio, tenemos que estar en el mismo barco, tanto la gran industria como la pequeña, como los centros de formación, y conseguir divulgar medios de comunicación, televisión, redes sociales. Ahora mismo nos encontramos en un punto en el que es relativamente sencillo llegar a los consumidores. Tenemos un montón de herramientas, YouTube, Instagram, LinkedIn. A día de hoy es más sencillo llegar al consumidor y creo que tenemos que explotar más que nunca todas estas nuevas vías de comunicación y trabajar de manera conjunta para hablar de pan y saber llegar a transmitir toda esta cadena, ¿no? Desde el mundo científico, la investigación, universidades, centros tecnológicos, productores, panaderos y luego, por último, por los consumidores, que es a los que tenemos que llegar, si no, toda esta cadena no tendría ningún sentido. Entonces, pues eso, trabajando desde el principio hasta el final y unidos para conseguir eso, que se hable de pan y que se consuma pan. Não sei se posso. Posso? Sim, sim. Como um exemplo de grande sucesso em Portugal, eu partiria depois para o desafio que deixava o Trascolau. O exemplo de grande sucesso é o curso de Enologia na Universidade de Vila Real. O vinho, há 20 ou 30 anos em Portugal, não era de grande qualidade. A partir do momento em que passou a haver engenheiros enólogos formados pela Universidade de Vila Real, deu um salto enormíssimo. Hoje, não só os vinhos do Douro, onde há imensos enólogos que fizeram a sua formação na Universidade de Vila Real, como também do Alentejo, como também agora, ultimamente, das Beiras, têm evoluído muito e cresceram muito. E partindo deste exemplo de sucesso, grande sucesso, eu direi, penso que estarão de acordo comigo, que os vinhos, de uma forma geral, tiveram um grande sucesso e tiveram um sucesso enorme por duas razões: pela formação, pelos enólogos que se formaram na universidade, maioritariamente na Universidade de Vila Real, e pelo investimento que, entretanto, foi feito nas adegas. Por que não, e este é o desafio, com este conhecimento todo que há, não fazer um curso de mestres padeiros, quer dizer, um curso superior, ou como eu sou do tempo antigo, tenho alguma dificuldade, quer dizer, agora, mas pronto, fazer um bacharelato, o que quer que seja, ou até um mestrado,
em mestres padeiros. Eu acho que nós, no sul da Europa, de uma forma geral, Portugal, Espanha e Itália, quer dizer, se há alguma coisa que nós sabemos desde sempre, é ser padeiros. É alguma coisa que está ligada à nossa cultura. Porque não trabalhar, quer cientificamente, quer tecnologicamente, processo, no sentido de fazer como os homens do vinho fizeram, enólogos, nós fazermos mestres padeiros com formação superior. Eu penso que é um bom desafio para o Transcolar. E então teríamos padeiros com 20 anos, ou 23, ou 20, pronto, conforme a idade em que terminassem os seus cursos. E certamente, quer a nível da produção, quer a nível do processo, quer a nível da loja, e eu continuo a pensar em lojas de proximidade do marketing, então eu penso que se daria um salto enormíssimo nesta área, como se assistiu no campo dos vinhos. Este é o desafio que eu lhes deixo, e junto do Governo de Espanha, do Governo de Portugal, eu penso que é perfeitamente possível de montar um curso desses, e quase que me atreveria a dizer com garantia de pleno emprego e de procura, e de uma procura muito grande das pessoas formadas no curso de mestres padeiros. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Sem dúvida. Não podia estar mais de acordo, até porque já falamos, eu e a várias vezes sobre isto, e é fundamental. Mas para isso temos que valorizar a profissão, engenheiro. Exato, a profissão e o pão. E o pão. O pão não pode ser o parente pobre da alimentação. Enquanto nós acharmos que o padeiro não é uma profissão de qualidade, os jovens não vão querer estar connosco. E o pão também não pode ser o parente pobre da alimentação, e não é o parente pobre da alimentação. Já agora só uma questão sobre isto dos jovens e das crianças, não sei se têm noção, mas numa sala de aula há 20 crianças, 10 já não tomam o pequeno almoço com pão. Isso é uma preocupação. Só isto, desculpa. Bem, eu, se me permitem também, falando um bocadinho de investigação, e um dos pilares, um dos motores de crescimento do negócio da Europeice é, de facto, a inovação. Para isto, também nós acabamos por ter 4 centros de investigação a trabalhar ininterruptamente, e sentimos esta necessidade. Sentimos a necessidade de ter equipas focadas no ID, sentimos a necessidade de ter equipas a pensar em soluções para aquilo que os nossos consumidores, os consumidores do continente e outros que tais têm, e para isto é fundamental que as empresas, os padeiros, tenham gente que possa ter tempo e ter competência para conseguir desenvolver soluções e responder aos retos. Sem investigação e sem o trabalho de ID, não conseguíamos reduzir a percentagem de sal no pão e permitir-me ainda assim ter um pão com características espetaculares. Sem este tipo de equipas não vamos conseguir de um momento para o outro reduzir 30% a percentagem de açúcar que utilizamos nas nossas gamas. Portanto, tudo isto se deve ao trabalho de gente, de pessoas, de padeiros, pasteleiros que estão nos nossos centros de investigação e que permitem evoluir e dar respostas rápidas, porque o Hugo também o dizia, o consumidor hoje quer soluções, a cada dia aparecem novas necessidades e quer soluções rápidas. Portanto, é fundamental que a área da panificação tenha especialistas, é isto que é preciso, é especialistas e pensadores na padaria e que avancem para o mercado. Lá está a tal questão que eu dizia, precisamos aqui de padeiros com 20 anos, gente que tenha esta vontade e que tenha o gosto pelo pão. O Transcolar para nós sempre foram parceiros e serão, acredito, durante muito tempo, e é óbvio que fazemos e seremos sempre apoiantes de todas as iniciativas e estamos sempre disponíveis para receber potenciais investigadores. Fazemos parcerias com algumas universidades
e achamos que esse é o caminho. E é o caminho que nos tem vindo a permitir evoluir o nosso negócio e dar resposta àquilo que são as necessidades de consumo. Obrigado. Mis compañeros lo han dicho prácticamente todo. Solo añadir concretamente a tu pregunta qué pueden hacer también las universidades. Yo creo que hay que aprovechar esa credibilidad que tiene la universidad por esa objetividad que se supone que tiene una universidad para crear encuentros multisectoriales como este. Es más difícil para una industria o para uno de los jugadores del mercado crear este tipo de eventos porque se pensarán que es subjetivo y en cambio la universidad tiene esta visibilidad y esta credibilidad que le permite hacer con más éxito este tipo de encuentros. Y creo que eso es una oportunidad para las universidades. Gracias, Jorge. Hugo, si quieres decir algo. No, perfecto. Bueno, me gustaría estar más tiempo. Yo estoy encantado, pero y la gente creo que también, que se han ido muy poquitos, que están aquí todos aguantando y eso es que les está gustando la mesa. Yo voy a decir 3 cosas un poco para cerrar y no sé si desde la organización pueden haber recogido alguna pregunta que se ha hecho por la red, que no lo sé, yo no lo estoy viendo, creo que no. Pero bueno, yo creo que por cerrar un poco y a nivel de conclusiones, yo creo que ha habido una bajada del pan, del consumo del pan importante que nos preocupa a todos, pero creo que también estamos viendo un horizonte en cambio, estamos viendo un consumidor más preocupado, más formado, con más inquietudes, con más ganas de probar cosas nuevas y ahí tenemos una oportunidad, tiene una oportunidad todo el sector y yo creo que se ha dicho que la clave del éxito es pensar en el consumidor, conocerlo. Muchas veces el consumidor no sabe ni él mismo lo que quiere. Tenemos que ser nosotros los que indaguemos y lleguemos a saber lo que quiere y resolverle esas necesidades que tiene. Entonces, yo estoy esperanzado con los cambios que hay en el sector y creo que los podemos aprovechar. Por otra parte, creo que hay sitio para todos, que la pequeña panadería y la gran industria, los industriales no son... tenemos que entendernos todos y hay sitio para todos y podemos convivir, incluso colaborar y ayudarnos unos y otros. Creo que tenemos que tener muy claro que el pan es un producto excelente, con unas maravillosas posibilidades y que todos desde nuestro sector podemos explorarlas y podemos potenciarlas. Y creo que hay todavía una necesidad de darle una vuelta a los temas de formación, de pensar bien cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos colaborar todos y sobre todo cómo podemos ayudar desde unos sitios y otros, yo creo que al sector y a través del sector a la sociedad, porque con buenos panaderos habrá buenos panes y con buenos panes habrá clientes satisfechos y todos funcionarán mucho mejor. Entonces creo que es un poco un labor de todo. Y bueno, también hay una posibilidad de colaborar en temas de investigación, que bueno, yo como universidad, sabéis que siempre me he brindado, y a ver si podemos implicar a más universidades y a más centros para colaborar en estos temas. Yo un poco por último, el que no conozca el proyecto Trascolab, quiero invitaros a que lo conozcáis. Tenemos una página web, organizamos eventos, intentamos publicar cosas también en prensa para dar difusión a estas cosas. Y también, sobre todo, deciros que el proyecto Trascolab no es un proyecto cerrado, es un proyecto que ha nacido. Cuando nacen estos proyectos hay una serie de empresas implicadas, administraciones, universidades, pero que estamos abiertos y los resultados del proyecto son para toda la sociedad, para todas las empresas, para acercar las fronteras entre España y Portugal y que cualquier empresa que aunque no esté dentro del proyecto considere que le puede aportar algo el proyecto, estamos encantados de oír, de hablar, de participar ahora o a lo mejor de que surjan nuevos proyectos para un futuro. Estamos encantadísimos de eso y yo creo que lo bueno es que nos estamos conociendo, cada vez nos conocemos más y yo creo que eso también es bueno. Entonces estamos al servicio de la sociedad, que creo que es lo importante. Y hombre, ya que este proyecto va de pan, pues a través del mundo del pan vamos a ver si conseguimos ese servicio a la sociedad. Por mi parte, solo agradeceros, ¿vale? Es un día muy señalado, sé que muchos tenéis otras cosas que hacer, es un viernes por la tarde, en España ya estamos casi recogiendo para irnos al fin de semana, creo que en Portugal también,
Entonces, muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un placer, ha sido un gusto estar hablando con vosotros. Creo que tenemos que hacer más eventos de este tipo porque nos acercamos todos y compartimos cosas y yo creo que es bueno hablar. Y voy a dar la palabra a Lilian Barros, que es nuestra coordinadora y que se ha sumado ahí para, no sé si para despedirnos o para contarnos algo. Lilian, cuando quieras. Venga, gracias Manolo. Ha sido una gran discusión esta tarde, hablar del pan y el nivel. He aprendido mucho, no tengo tanto conocimiento de pan y pienso que ha sido una gran oportunidad para las personas también a percibir cómo está la situación de este mercado, tanto en Portugal como en España, pero también un poco por todo. Y decir que fue un placer tenerlos a todos aquí con nosotros hoy. Y ciertamente que se iniciará otras iniciativas como esta en el proyecto Transcolab, que para difundir un poco esta área cerealista, tanto en Portugal como en España, pero también en toda Europa y, si posible, también en todo el mundo. Entonces, no quiero alargar mucho, quiero agradecer a todos los participantes. A ti, Manolo, gracias por estás a moderar esta charla que ha sido muy motivador y como con tu experiencia en esta área te agradezco mucho. Y venga, y despedirnos a todos y gracias por estar toda gente aquí presente y venga, gracias y buen fin de semana a todos entonces. Gracias, obrigado a todos. Obrigado, até a próxima.